Bien, ¿tenemos ya la entrevista o no? Claro, vamos con la entrevista. Vamos, Mirna. Sí. A ver, queremos conversar justamente con el abogado defensor, uno de los abogados defensores del ministro Jaime Mañalich, el abogado Gabriel Saliasnik, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, abogado? Hay una sucesión de situaciones que están afectando ahí el panorama para el exministro Mañalich, como son las declaraciones de funcionarias o exfuncionarios del ministerio que dan cuenta de la manipulación de datos o el acomodo de información diaria para que calzara con lo que informaba y trabajaba el gabinete del ministro cuando estaba en ejercicio el doctor Mañalich. CIPER Chile hoy día publica de nuevo la versión de la directora de Planificación Sanitaria, Joana Acevedo, que ratifica esa versión que había entregado la epidemióloga que ya no está en el ministerio, la epidemióloga Albagli. ¿Cómo responde usted como defensor a estas situaciones? A ver, mira, Mauricio, yo quiero ser bien categórico en esto. Creo que lo fui ayer. Aquí hay un esfuerzo por introducir información y elementos falsos o que distorsionan, en definitiva, la realidad de los hechos. Tú mismo lo has dicho cuando hacías el recuento en la pregunta. Se plantea una suerte de desacomodo de las cifras entre lo que reportaba Epivigila y el informe diario del ministro. El ministro fue muy claro en este sentido en la Cámara de Diputados al exponer las fuentes de información con que contaba nuestro país al inicio de la pandemia, y te diría hasta bastante avanzado la misma, y probablemente incluso todavía tenía muchas precariedades, muchas fragilidades y muchas falencias que hubo que corregir en el camino. Jamás se ha manipulado una cifra, jamás se ha acomodado una cifra. Las cifras de los informes de epidemiología y los informes epidemiológicos, han estado a disposición de toda quienes lo han requerido, digamos, en los sitios correspondientes del Ministerio de Salud. Jamás se ha modificado una cifra de dichos informes. Lo que se han cambiado en algunos casos, como por ejemplo cuando hubo la conversación entre el ministro Mañalich y Eduardo Engel de Espacio Público, son algunas aproximaciones metodológicas por las cuales se reflejan o no en algunos casos algunos fallecidos u otros. El sistema por ejemplo, el Departamento de Estadísticas de Chile, digamos, del MinSal, del DEIS, no tenía la capacidad de entrega de información diaria de fallecidos. Eso recién se pudo subsanar probablemente a comienzos de junio, ya cuando el ministro estaba próximo a hacer efectiva su renuncia, que lo había presentado con antelación. Así lo ha declarado Rafael Arauz, así lo ha declarado Danuta Raj, es decir... Abogado, pero uno puede entender que en la construcción de un sistema informativo en una pandemia que es una emergencia puede haber un montón de ajustes a lo largo de días, de semanas, incluso de meses, porque esto ya nos tiene ocupados varios meses. Uno puede entender eso, pero a lo que voy es, ¿mienten estas dos profesionales de salud cuando dicen que hubo porque es distinto cuando se está construyendo un indicador diario y puede haber diferencias y se ajusta, pero cuando ellas dicen, no, es que me pidieron como bajar el número de muertes reportadas para que calzara, esa era una información que ellas ya tenían de muertes y se les indujo o se les obligó a no divulgarla. Entonces ahí pareciera ser que hay algo más. El uso de la expresión manipular o manipulación es una absoluta falsedad. Por eso dije desde el principio, lo desmiento, y por eso dije el día de ayer que estamos estudiando y vamos a estudiar las acciones legales contra cualquiera que quiera introducir información falsa en un expediente o en una causa o en una investigación penal. Lo que ocurre aquí, Mauricio y Mirna, es un tema muy claro, y también la misma nota de CIPER hoy día lo refleja. Yo sé que no hace bien a la voluntad, no sé, popular o de la opinión pública cuando uno también critica a veces algunas labores incluso de los periodistas, en el sentido de que a veces pienso que no actúan con el mismo escepticismo cuando se trata de juzgar todas las situaciones. El periodista de CIPER Chile que trae el reportaje hoy día, por ejemplo, Nicolás Sepúlveda, es el testigo el testimonio que ocuparon en la acusación constitucional en la comisión investigadora del día de anteayer, que fue desmentido en el manejo de las cifras y de su información por Danuta Raj, por muchas personas
a lo largo, no solo en la investigación penal, también en la comisión de la acusación constitucional. Cuando aparece este tipo de reportajes acomodaticios o estos testimonios, como el del activista de Revolución Democrática el día de ayer, esta niña que renunció y que acusaría esta acción manipulación, de cara, digamos, a la acusación constitucional que se vota el día martes, uno no puede, digamos, omitir, obviar la coincidencia. Es decir, aquí no es cualquier persona la que está reporteando, no es cualquier persona la que está informando, no es cualquier persona la que está declarando. Son personas que están íntimamente vinculadas con una posición crítica al manejo de la pandemia por parte del ministro Mañalich y de las autoridades en su momento, es lo que me parece legítimo. Yo no tengo ningún problema en que existan críticas. En todo el mundo ha ocurrido que hay estas dos visiones o estas dos posiciones, pero lo que me parece inaceptable de alguna manera es hacer de esas críticas un juego político, manosear en este sentido el dolor de las personas que han sido víctimas de la pandemia. El gobierno y los distintos ministros de salud ahora, y podría haber sido otro gobierno, están abocados a las prioridades como son la salud de la población de nuestro país, y por lo tanto me parece muy sucio, me parece muy oscuro. Yo ayer hablaba de las cloacas de la democracia, cuando se hacen este tipo de esfuerzos por enlodar no solo a las personas que tuvieron a su cargo esta tarea titánica de enfrentar una pandemia desconocida, con Chile que no tenía las capacidades preparadas para ello. Yo creo que no tapemos el sol en esto con un dedo, y entonces estas personas que por razones políticas, mezquinas, oscuras, introducen estos testimonios falsos o introducen este tipo de versiones o tratan de construir un relato que, si tú te fijas, incluso en la misma nota de CIPER de hoy día, en el peor de los escenarios, estamos hablando, o sea, si fuese cierto el razonamiento de este periodista denunciante, acusador, Sepúlveda, si fuese esto cierto, hablaría de una brecha de información por informaciones no confirmadas, por distintas razones, ¿te fijas? Pero en ninguna parte se ve donde hay un hecho siquiera que revista un carácter de delito. Pero y esto es importante, esto es súper importante, porque cuando tú tienes a figuras políticas como el alcalde Jadwe, como el senador Navarro, que son los que patrocinan en definitiva las acciones penales que se están llevando a efectos en este minuto, sin que uno logre identificar en dónde está el delito que se está imputando, lo que tú descubres es que hay un uso instrumental del sistema penal solamente con fines subalternos, con fines políticos, y eso es muy grave. Claro, conversamos a esta hora con el abogado Gabriel Saliasnik, abogado del exministro Jaime Mañalich. Abogado, entendiendo lo que usted señala, partamos la base que todo lo que usted dice es correcto, que efectivamente estos periodistas tienen sesgo, o bueno, todos tienen sesgo, pero en definitiva ese sesgo... Sí. Natural, pero lo dejo claro, porque usted también ayer en declaraciones al diario La Segunda decía que la ex funcionaria Andrea Albagli pertenece o es cercana a Revolución Democrática, y en fin, y usted instalaba ahí un punto, pero yo quiero llevarlo más allá de eso. Si es que no hay nada que ocultar, si es que efectivamente las cosas se hicieron dentro de los márgenes de una pandemia, como usted dice, que suponía una serie de incertezas, ¿verdad?, que el mundo está aprendiendo. ¿Por qué no mostrar los mails? ¿Por qué no transparentar la información? Y así todo queda claro. Perfecto, te agradezco la pregunta, Mina, porque yo creo que de verdad aquí hay mucha confusión, lamentablemente, quizás por la celeridad con que a veces se quieren dar los golpes noticiosos, se quieren cubrir, se quieren avanzar las causas. Este tema, el tema, digamos, la judicialización de la pandemia, que no solo ha ocurrido en Chile, que ha ocurrido también en otras partes del mundo. En Chile discurre, perdón que me dé este tiempo, pero discurre sobre tres carriles, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Por un lado, tenemos unas investigaciones penales, me atrevo a decir, y no lo digo yo, lo dice también esta semana un juez del tercer juzgado de garantía, en forma bastante, si tú quieres, frívola, mediática, que en algún minuto va a haber que evaluar, dice el juez, tendrá que determinarse si hay costas por los daños incurridos respecto de quienes hemos debido asumir la defensa del presidente de la República, el ministro Mañalich, etcétera. O sea, las querellas de Jadwe, las querellas de Navarro, ¿ya? Esa es una línea, ¿no es cierto? Por otro lado, tienes, coincidente con esto, porque se van como retroalimentando, una acusación constitucional que es promovida por básicamente la diputada Claudia Mix, cuyo hermano, digamos, es con quien se coordina, se contacta, la funcionaria que presta esta declaración ante el Ministerio Público y que se filtra a la prensa,
coincidente con el momento en que se estaba bastante, podemos decir, derrumbando, estaba muy alicaída la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. O sea, ahí tú tienes ya dos carriles. Y tienes un tercer carril, Mirna, que si bien está relacionado con la causa penal, que es cuando el Ministerio Público pretende este allanamiento, ingreso al Ministerio de Salud, obtención de acceso a los correos, que se motiva o que se genera en una circunstancia distinta. Lo que hace el ministro París, yo no soy el abogado del ministro París, pero tengo que explicar, lo que hace el ministro París es ejercer un derecho que está en el artículo 209 del Código Procesal Penal. Cuando se recaba información, cuando se recaba una medida intrusiva respecto de una autoridad, de un ministerio, de un ministro, en este caso un exministro, es fundamental, y por eso lo contempló así el legislador, cerciorarse que se recabe la información precisa y exacta que se requiere, es decir, que el Ministerio Público precise lo que está buscando, y no que, como dijo por ahí una autoridad, el vocero del gobierno, haga pesca de arrastre. Pero por eso, ¿por qué no abren todo, abogado? ¿Por qué no abrir todo mejor y así despejar todas estas dudas? Es que, ¿sabes? Yo entiendo la labor periodística de ustedes, pero abrir todo es como equivalente. ¿Por qué yo no podría acceder a tu computador donde están quizás, no sé, secretos de fuente u otras razones por las cuales tú no tienes nada que ocultar? Pero se despeja eso, pues. Se despeja eso y abogado, y se va al fondo. Ellas están diciendo que aquí había conteo paralelo 1 y 2, que se estaban maquillando las cifras. Eso es todo. Así es. Y nadie tiene ningún problema en que se recaben los correos específicos que se requieren. Si el Ministerio Público hubiese solicitado exclusivamente los correos que guardan relación con el manejo de estadística de la pandemia, por ejemplo, habría sido una petición acotada, como lo hacen muchas veces el Ministerio Público, y no una búsqueda al bulto. Entonces, cuando hay antecedentes que guardan relación con la seguridad nacional, cuando hemos visto que el Ministerio Público nos da garantías en términos de asegurar que no se filtre la información, porque esto yo creo que ya es un tema, digamos, endémico, ya que estamos hablando de pandemia, este es un tema endémico del Ministerio Público, las filtraciones. En definitiva, es correcto que el ministro París haga uso de un derecho que consagra la legislación. Quien ejerce un derecho no ofende a nadie. Ya, ¿y eso es funcional a su defensa de Mañalich? Esto es una democracia. En una democracia los ciudadanos tenemos derechos, no tenemos por qué renunciar a nuestros derechos. Yo no entiendo esa mirada totalitaria, que aquí no hay nada malo y nada dramático. Si la Corte Suprema puede resolver en uno u otro sentido, y cualquiera sea el sentido que resuelva la Corte Suprema, evidentemente se va a acatar. Entonces, ¿por qué colocarle a el ejercicio de un derecho un tinte, un tenor, un color, ¿no es cierto?, que genera sospechas, suspicacias o desconfianza? Acá lo único que se está haciendo, no perdamos de vista, la pandemia sigue transcurriendo, la pandemia no ha terminado, ni en Chile ni en el mundo. Si bien se han abierto, ¿no es cierto?, algunos restaurantes, si bien se han levantado las cuarentenas en Santiago, no sé si bien hay algunas situaciones de mayor normalidad, la pandemia no ha terminado. Chile requiere las rutas logísticas, Chile puede requerir nuevos proveedores logísticos, Chile puede necesitar información sensible que hay en esos correos según lo que nos han dicho y según lo que explica el ministro Mañalich, y el Ministerio Público no tiene por qué no sujetarse a la ley. El Ministerio Público no está por encima de la ley. Es decir, el Ministerio Público puede pedir selectivamente lo que quiere, pero no puede pedir todo al voleo, al pesca de arrastre. Abogado, pero para estas cosas siempre hay recursos. A usted, por lo que estamos entendiendo, aunque parece bien obvio, pero por lo que estamos entendiendo, usted respalda como defensor de Mañalich el secreto que está cautelando París. ¿Es correcto? O sea, yo como abogado... ¿A usted no le conviene por su defendido que se divulguen los correos? A ver, Mauricio, esto llega a ser paradojal. Fíjense que las funcionarias del Ministerio de Salud que han declarado han aportado numerosos correos, ¿no es cierto? Y esos son los que reproduce después sí, pero u otros medios. A las funcionarias que han declarado funcionales a la tesis del Ministerio Público, se les piden los correos, voluntariamente, hágame entrega los correos y se entregan los correos seleccionados, ¿no es cierto? Algunos correos, porque no son todos. Claro. Y tampoco se pide una medida intrusiva para acceder a todos los correos de esa funcionaria. Pero es que a eso van nuestras preguntas, abogado. Si es así, entonces, y eso pudiera hacerse, ¿por qué no entregan selectivamente ustedes mismos los correos? Porque no, primero, hay varias razones que te las puedo esbozar en lo inmediato. En lo primero, el ministro, cuando deja de ser ministro, deja de tener acceso a la cuenta oficial, a su correo, y esto queda
hay un protocolo de gobierno por lo cual queda cautelada toda la información de cada autoridad, ¿ok? O sea, claro, pero resulta que el ministro está enfrentando ahora acusaciones, querellas y acusaciones. A usted podría convenirle solicitar al ministro París que devele los correos. Déjame terminar, Mauricio. Efectivamente podemos solicitarlo. Déjame terminar. Yo no tengo ningún problema en que el ministro París entregue, y nadie tiene ningún problema, entregue los correos que se refieren efectivamente al manejo estadístico o al manejo de propiamente tal de lo que se está investigando, si es que el Ministerio Público precisa exactamente lo que está investigando, que tampoco es algo muy claro. Pero dicho eso, pero yo como ciudadano no estoy dispuesto a aceptar que el Ministerio Público esté por encima de la ley y pueda aceptar que el Ministerio Público pueda recabar cualquier correo de cualquier ciudadano que no sea atingente a una investigación. A mí en eso me parece que el ministro París está actuando con extraordinaria prudencia y con extraordinario celo respecto de los derechos del país, de los intereses de la nación, cuando él dice que hay temas que pueden comprometer la seguridad nacional en el manejo de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Lo que yo quiero explicar, ¿por qué el Ministerio Público no pide precisamente los correos que requiere? ¿Y por qué ustedes no lo piden? ¿Por qué ustedes no le piden al mismo o solicitan al gobierno entregarlo o meten un recurso allí para que eso sea lo que ocurra? A ver, nosotros hemos dado cuenta desde el principio de la falta de objetividad con que actuaba en este caso el Ministerio Público. No voy a levantar de nuevo esa polémica. El Ministerio Público no ha citado siquiera al ministro Mañalich a declarar, como lo ha hecho con otras personas. No le ha pedido ningún antecedente. Es decir, está trabajando con una visión de túnel que solamente guarda relación con la tesis de los abogados querellantes. Evidentemente nosotros vamos a proveer en su momento toda la información de que disponemos y estamos seguros que entre los correos de contexto que puede tener el ex ministro Mañalich u otras autoridades, más algunos que podamos recabar efectivamente, vamos a poder claramente clarificar esta duda. Pero yo lo que les pido entender es que no estamos en Corea del Norte. Es decir, aquí no se trata que entre una autoridad porque sea el Ministerio Público y pueda acceder a todos los correos. Sí, no, por eso hacíamos la diferencia entre todos los correos y una selección de correos que sean los que iluminen esta situación que está tan oscura. Pero Mauricio, si lo que tú dices es exactamente lo que dice el ministro París y exactamente lo que decimos nosotros, ¿por qué el Ministerio Público no pide esos correos que iluminan específicamente lo que se refiere a lo que están investigando? Claro, pero no terminamos de entender por qué no los entregan voluntariamente. No, y si fuera así, perdone, abogado Gabriel Saliasnik, ¿por qué ustedes mismos no piden ya? Joana Acevedo, que ya se ha publicado, la actual jefa de Planificación Sanitaria del MinSal, que ya se han publicado prácticamente, no sé si todos, pero parte importante de los correos. La misma exfuncionaria, Andrea Al-Bagli. Y ustedes dicen, ok, que se liberen esos correos. ¿Por qué no? ¿Y qué te dice que no lo hemos pedido o no lo vamos a pedir o no está dentro de las diligencias? Perfecto, esa es la pregunta. ¿Lo van a hacer? No, pero es evidente. A ver, si aquí tú no puedes, o sea, cuando ellos hacen la selección de correos, ¿no es cierto?, que entregan al Ministerio Público con cierta intención, obviamente, probablemente no están en el contexto de la cadena completa de esos respectivos correos. Eso, por ejemplo, ¿y por qué el Ministerio Público no lo pidió? Bueno, porque demuestra el sesgo del Ministerio Público. Pero, nosotros... todos tienen sesgo acá. Es que usted ha dicho que todos tienen sesgo, el Ministerio Público, las funcionarias, en fin, o sea, es como partir desacreditando al mensajero y no entendiendo oyendo al fondo el mensaje. No, Mirna, yo creo que aquí lo que hay que entender, y voy a hacer, perdona que pueda ser aburrido insistir en esto, pero estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho las funciones que tiene el Ministerio Público tienen límites. Cuando los límites no se respetan, el Ministerio Público deja de actuar con objetividad, y cuando se deja de actuar con objetividad, uno tiene recursos, y cuando uno ejerce los recursos, no ofende a nadie, y estamos esperando que la Corte Suprema se pronuncie. Probablemente la Corte Suprema va a tomar una decisión, una de muchas. Puede rechazar completamente nuestra petición, puede acogerla completamente, puede salir o resolver en una forma intermedia, efectivamente diciendo lo que es, que algo que podría no ser irracional, que se liberen los correos específicos que se necesita, que se filtren los correos, etcétera. Eso no tiene nada de malo. Estamos en el medio de un procedimiento donde claro, se juntan, se entremezclan, como les decía yo, estos tres carriles, pero en sí mismos son todos independientes entre sí, y por lo tanto no tiene ningún sentido instalar sospechas a partir del ejercicio de los derechos, porque si se instalan sospechas a partir del ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, entonces los ciudadanos no tienen derecho a ejercer sus derechos. Y eso a mí me parece que es extraordinariamente grave,
quizás ustedes no piensan lo mismo, quizás ustedes creen, o ustedes o cualquiera, o mucha gente a veces en redes sociales piensa que efectivamente en aras de esta suerte de altar de transparencia que yo he dicho en otras ocasiones, alguien puede entrar y conocer todos tus correos, todas tus comunicaciones, interceptar todos tus teléfonos. O sea, hay muchas cosas que la persecución penal tiene límites y nosotros las hacemos respetar, eso es todo. Sí, abogado, lo que pasa es que claro, cuando estamos en este proceso, como usted bien dice, esto tiene un curso de acción, en una de esas terminamos conociendo lo que haya que conocer y no lo que no haya que conocer. Ojalá sea así, por la transparencia y por la tranquilidad ciudadana, porque además hay otras cosas que rondan que no puedo dejar de plantearle. Por ejemplo, el que se revele que en parte de esos correos hay intervención o también mails de asesores de la moneda. Entonces se instala y es automático, usted tendrá que reconocer que automáticamente se instala la sospecha, que aquí entonces la moneda también tenía conocimiento de la manipulación de la cifra, o en una de esas indujo la manipulación denunciada. O sea, eso es lo dramático de todo esto. Bueno, ustedes son las personas son gente de comunicaciones y lo entienden mucho mejor que yo. Eso es lo dramático cuando tú instalas la falsedad inicial, ¿no es cierto?, de que hay manipulación. Entonces, a partir de la falsedad inicial de que hay manipulación, ¿no es cierto?, se empieza a construir una serie de relatos relacionados, ¿no es cierto?, que instalan la sospecha, que viven un poco que se nutren en la desconfianza, y la verdad que a mí me parece que es muy delicado, que es muy grave. Es decir, un gobierno que está enfrentando, así como le pasó al gobierno de Michelle Bachelet enfrentar, no sé, aquella noche el tsunami, aquí ha sido una noche mucho más larga, hay que enfrentar una pandemia completamente desconocida, sin brújula, sin los elementos. Chile no estaba preparado ni para manejar la data ni para muchas cosas, aunque queramos creer lo contrario, aunque queramos creer a veces país de primer mundo, tenemos muchas limitaciones. El ministro Mañalich reconoció que hay errores, tanto como aciertos, digamos, y obviamente, te fijas en ese contexto, ahora alguien quiere instalar, ¿no es cierto?, esta lógica de vincular el conocimiento de la moneda. O sea, evidentemente las autoridades superiores en un país deben tratar, o por lo menos intentan conocer el máximo de información posible, pero sostener que porque hay diálogo interinstitucional, interministerial del presidente con los ministros, etcétera, hay sospechas en eso, me parece que es completamente, me parece que casi es un desvarío. Obviamente el país, todas las autoridades del país han hecho el mayor esfuerzo porque haya la mejor información, la mejor capacidad de camas críticas, la mayor capacidad de atención hospitalaria. Por primera vez en Chile no hubo prácticamente muertos por virus sincicial. Nadie reportó este año esas filas en los hospitales, ¿no es cierto?, de niños ahogándose por virus sincicial. Pero claro, esas cosas, como son buenas noticias, probablemente no son noticias. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser más republicanos en este sentido, no instalar desconfianza, esperar dejar que la justicia funcione. El Ministerio Público no debe ser partidista, no debe prestarse para alimentar una acusación constitucional. Ese no es el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público está para investigar delitos. El Ministerio Público no nos ha dicho todavía qué delito está investigando. Yo creo que sería interesante saber qué delito se investiga, porque aquí no basta con hacer un relato en una querella, ¿no es cierto?, decir aquí en Chile murió gente por la pandemia, para decir esos hechos son constitutivos, no sé, de cuasi delito de homicidio. Aquí hay que hacer un relato causal, hay que explicar por qué una persona muere por un determinado hecho. Por ejemplo, si ese fuera el supuesto, no se puede hablar de falsedad de instrumentos públicos cuando no se ha explicado cuál es el instrumento público que pudo haber sido adulterado. No, o sea, a ver, hay que ser serio. Mira, lamentablemente hay muchos precedentes en las investigaciones en los últimos 20 años del Ministerio Público. En algunos casos hay fiscales muy celosos y naturalmente que han hecho gran trabajo muchas veces. Y acá, perdona, en esta investigación hay cosas que se han ido corrigiendo. Si el fiscal nacional rentó a uno de los fiscales por el fiscal regional Centro Norte Armendáriz, lo que naturalmente da mayores garantías. Ahora último se ha incorporado la fiscal Jimena Chong, a quien aprovecho además de repudiar, ya que estamos al aire, las amenazas y las situaciones a las que se vio expuesta en los últimos días y particularmente en el día de ayer. Esa no es la manera que tenemos en Chile. No podemos arreglar ni solucionar nuestras diferencias de esa forma. Es una fiscal celosa, es una fiscal con la que tengo muchas diferencias, pero es una fiscal responsable. Y por lo mismo es muy repudiable lo que ocurrió, ¿te fijas? Bien, abogado Gabriel Zaliasnik. Yo creo que el Ministerio Público nos dé garantías
y si nos pida la información correcta, le entregaremos la información correcta que se requiera, porque somos los primeros interesados en que esto cuanto antes, digamos, sea sobreseído y se termine, digamos, judicializar las pandemias, judicializar la política. Era algo común, judicializar una pandemia es algo inédito, por lo tanto espero que esto llegue a buen puerto. Abogado Gabriel Zaliasnik, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Está muy bien.